Nunca pensé que estaría parada frente a la Basílica del Santísimo Sacramento en Buenos Aires, mirando a mi hermana menor caminar hacia el altar con el vestido que habíamos elegido juntas hace 3 años. Para mi propia boda. Sí, escuchaste. Bien, Valentina se estaba casando con Matías, mi ex prometido, y yo estaba ahí como una invitada más. Después de 6 meses sin hablarle. Mi nombre es Sofía Mendoza. Tengo 28 años y hasta hace poco creía que conocía a mi familia. Vivimos en Palermo, en una de esas casas antiguas que nuestros abuelos compraron cuando el barrio aún no era lo que es hoy. Papá siempre decía que éramos una familia unida, que nada podría separarnos. Qué equivocado estabas, todo comenzó hace 8 meses. Cuando terminé mi relación de 4 años con Matías Fernández. Él era arquitecto, 2 años mayor que yo, y habíamos planeado casarnos en marzo de 2024. Teníamos todo listo, el salón en San Telmo, la banda de tango. Hasta habíamos puesto el enganche para la luna de miel en Bariloche. Pero las cosas entre nosotros se fueron enfriando. Los proyectos que él conseguía en el estudio lo mantenían trabajando hasta altas horas y yo, que trabajo como diseñadora gráfica freelance. Me sentía cada vez más sola. La pelea final fue por algo tan tonto como siempre pasa. Él llegó tarde a la cena de cumpleaños de mamá en la Brigada, en San Telmo. Era la tercera vez en el mes que cancelaba planes familiares por el trabajo. Le dije que necesitaba tiempo para pensar y él, en lugar de pelear por nosotros, simplemente asintió y se fue de casa esa misma noche. 2 semanas después, Valentina apareció en mi departamento con mate y facturas de la salamandra. Sophie, tengo que contarte algo, me dijo con esa voz que usaba cuando había hecho alguna travesura de chica. Jamás imaginé lo que venía después. Matías me escribió por Instagram, comenzó, evitando mi mirada. Solo quería saber cómo estabas, pero terminamos hablando mucho. Sophie, creo que me gusta. Me quedé helada. El mate se me cayó de las manos y se derramó sobre el piso de madera del living. Valentina tenía 25 años, trabajaba como profesora de educación física en una escuela de Villa Crespo. Y siempre había sido la niña dorada de la familia. Todos la adoraban por su sonrisa fácil y su personalidad extrovertida. Yo siempre fui la seria, la responsable, la que cuidaba de todos. ¿Te gusta mi ex prometido? Le pregunté, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Ex, Sophie. Ex. Ustedes terminaron. Y han pasado 2 semanas. 2 semanas, Valentine. 2 semanas de una relación de 4 años. Esa fue la última conversación normal que tuvimos. Lo que siguió fueron gritos, lágrimas y mamá tratando de mediar mientras papá se enterraba en su taller de carpintería en el fondo de casa. Como siempre hacía cuando había conflictos familiares. Una semana después, Valentina y Matías hicieron pública su relación en Facebook. Las fotos eran en Puerto Madero, el mismo lugar donde él me había pedido matrimonio. Me bloqueó de todas las redes sociales antes de que pudiera decir nada. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Cada domingo, cuando íbamos a almorzar a lo de mis padres, en su casa de Caballito, Valentina llegaba de la mano de Matías como si nada hubiera pasado. Mamá había preparado asado, como siempre, y papá fingía que todo estaba normal mientras cebaba mate en el patio. Yo llegaba sola. Obviamente, mi trabajo como diseñadora freelance me daba la libertad de crear mis propios horarios, pero también me dejaba demasiado tiempo para pensar. Había perdido algunos clientes importantes porque no podía concentrarme. Las noches eran las peores. Me quedaba despierta hasta las 3 de la mañana, navegando por Buenos Aires en mi auto, manejando por Corrientes, por Costanera Sur, tratando de encontrar algún lugar donde no tuviera recuerdos con él. La primera vez que vi a Matías en casa de mis padres, después de que comenzaran a salir, casi me voy sin saludar. Estaba sentado en el sillón donde solía sentarse conmigo, jugando con Ramón, el perro de la familia. Un Golden Retriever que siempre había preferido a Matías antes que a cualquiera de nosotras. Hola, Sophie, me dijo con esa sonrisa tímida que antes me derretía el corazón. Hola, respondí secamente y me fui directo a la cocina a ayudar a mamá. ¿Cómo estás, mi amor?, me preguntó mamá mientras pelaba papas para la ensalada. Eulalia Mendoza tenía 55 años y había trabajado toda su vida como secretaria en un hospital público. Tenía esa capacidad de leer las emociones de sus hijas como si fuéramos libros abiertos. Bien, ma, todo bien, Sofía Mendoza. No me mientas. Te conozco desde que tenés 5 minutos de vida. Me quebré ahí mismo, entre el olor a chimichurri y el ruido de la pelota de fútbol que rebotaba contra la pared del patio donde mi papá jugaba con Matías. Lloré como no había llorado desde que era chica y mamá me abrazó como solo saben hacer las madres argentinas. Es muy raro todo esto. Man, no entiendo cómo pudo pasar. A veces el corazón no entiende de lógica, Sophie. Pero eso no quiere decir que no duela. Esa tarde, durante el almuerzo,
Escuché a Valentine contarles a mis padres que habían decidido irse a vivir juntos. Se mudarían a un departamento en Palermo, Hollywood, que Matías había encontrado a través de un cliente. ¿Del estudios tan rápido?, preguntó papá, levantando la vista del plato de bife de chorizo. Roberto Mendoza tenía 58 años y era electricista. Había construido nuestra casa con sus propias manos. Y siempre había sido un hombre de pocas palabras pero muy observador. Su pregunta tenía un tono que conocía bien, desaprobación disimulada. Papá, cuando sabes que es la persona correcta, no necesitas esperar tanto, respondió Valentine, agarrando la mano de Matías sobre la mesa. Yo dejé los cubiertos en el plato. No podía seguir comiendo. Perdón, me duele la cabeza. Me voy. A casa nadie trató de detenerme. Mientras caminaba hacia mi auto, escuché a Valentine reírse por algo que había dicho Matías. Era la misma risa que usaba cuando éramos chicas y había roto algo mío y trataba de distraer a papá para que no se diera cuenta. 3 meses después, en julio, recibí un mensaje de mamá que decía, venía a casa urgente, tenemos que hablar todos juntos. Era un martes por la tarde. Y yo estaba trabajando en el diseño de una marca para un restaurante en La Boca. Dejé todo y manejé hasta Caballito con el corazón en la garganta. Cuando llegué, estaban todos sentados en el living, mamá en su sillón de siempre, papá en el sillón de cuero que había comprado en una liquidación hace 10 años, y Valentine y Matías en el sofá tomados de la mano. La escena me recordó a esas reuniones familiares que teníamos cuando éramos chicas y habíamos hecho alguna travesura. Sentate, Sophie, me dijo mamá, señalando la silla del comedor que habían traído al living. Me senté y miré a todos. Valentine tenía esa sonrisa nerviosa que ponía cuando estaba por dar una noticia importante, y Matías parecía más incómodo que nunca. Bueno, familia, comenzó Valentine, tenemos algo que contarles. Mis padres se enderezaron en sus asientos. Yo me preparé para lo peor. Matías me pidió casamiento. Y dijimos que sí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Escuché el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mi abuela, el ladrido de un perro en la distancia, y el ruido de los colectivos pasando por Rivadavia. Papá fue el primero en hablar cuando, en diciembre, queremos una ceremonia íntima, solo familia y amigos cercanos. Miré a mamá, que tenía esa expresión que ponía cuando trataba de procesar información muy rápida. Sus ojos iban de Valentine a mí como calculando el daño de la situación. ¿Y dónde sería?, preguntó mamá con voz cuidadosa. En la Basílica del Santísimo Sacramento. Matías conoce al padre González de cuando era chico. Y nos puede casar ahí. Sentí como si me hubieran pegado un puñetazo en el estómago. La Basílica del Santísimo Sacramento era donde yo había soñado casarme desde chica. Quedaba cerca de la casa de mis abuelos maternos en Barrio Norte y siempre me había parecido el lugar más hermoso de Buenos Aires. Habíamos ido ahí con mamá y Valentine cuando éramos chicas. Y yo le había dicho que algún día me casaría en esa iglesia. Sophie, ¿estás bien?, me preguntó Valentine, notando mi cara. Sí, perfecto. Felicitaciones, mentí, forzando una sonrisa. Queremos que seas madrina, Sophie. Sos mi hermana mayor. Y aunque las cosas estén raras entre nosotros, te necesito ahí. La ironía era demasiado cruel. Ser madrina del casamiento de mi hermana con mi ex prometido. En la iglesia, donde yo había soñado casarme. No sé si es una buena idea, vale, por favor. Sophie, familia es familia. Miré a mis padres, que me observaban, con expectativa. Papá tenía esa mirada que decía celo por la familia y mamá sintió casi imperceptiblemente. Está bien, dije finalmente. Voy a ser tu madrina. Esa noche, cuando llegué a mi departamento en Palermo, me serví una copa de Malbec de una botella que tenía guardada para ocasiones especiales y me senté en el balcón a mirar la ciudad. Las luces de Buenos Aires se extendían hasta el horizonte y por primera vez en meses. No me sentí sola, me sentí libre. Libre de una familia que había elegido la comodidad por encima de mis sentimientos, libre de un ex que nunca había luchado por mí, y libre de una hermana que había demostrado que no me conocía en absoluto. Los siguientes meses fueron surrealistas. Valentine me involucraba en todos los preparativos del casamiento como si fuéramos las mejores amigas del mundo. Me mandaba fotos de vestidos por WhatsApp, me preguntaba mi opinión sobre flores. Y hasta me pidió que la acompañara a probar menús en salones de San Telmo. Yo participaba como un robot. Sonreía cuando tenía que sonreír, daba opiniones cuando me las pedían. Y fingía que todo estaba perfecto, por dentro. Sentía como si estuviera viviendo en una pesadilla de la que no podía despertar. El momento más difícil fue cuando fuimos a elegir su vestido de novia a una boutique en Recoleta. Era un sábado por la mañana y mamá había insistido en acompañarnos. Es un momento especial para las tres, había dicho Valentine. Se probó 5 vestidos diferentes. Cada uno era más hermoso que el anterior.
Y con cada uno que se ponía, yo recordaba el día que habíamos ido a la misma boutique para elegir el mío. Habíamos reído tanto ese día. Imaginando cómo sería mi boda, hablando de los hijos que tendría con Matías, planeando cómo ella sería la tía favorita. ¿Qué te parece Sophie? Me preguntó, dando una vuelta frente al espejo, con un vestido de encaje francés que la hacía ver como una princesa. Está hermoso. Vale, te queda perfecto. Era verdad. Valentine siempre había sido la más bonita, de las dos. Tenía el pelo castaño claro de mamá, los ojos verdes de papá. Y esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Yo había heredado el pelo oscuro de los Mendoza y una altura que siempre me había hecho sentir un poco fuera de lugar. Creo que este es el indicado, dijo mamá, con los ojos llorosos. Te ves preciosa, mi amor. Mientras pagábamos el vestido, papá había insistido en pagar todo el casamiento. Como era tradición, recibí un mensaje de Joaquín. Un chico que había conocido en un curso de ilustración digital que estaba tomando para expandir mis servicios como diseñadora. ¿Quieres tomar algo esta tarde? Conozco un lugar nuevo en Villa Creek que está buenísimo. Joaquín tenía 30 años, era desarrollador de videojuegos. Y tenía esa energía tranquila que me hacía sentir cómoda. Habíamos salido un par de veces y aunque no había pasado nada serio entre nosotros, me gustaba su compañía. Dale, nos vemos a las 6, le respondí. ¿Con quién hablas? Me preguntó Valentine. Notando mi sonrisa. Con un amigo. Nada importante. ¿Un amigo o un amigo? Insistió con esa curiosidad que siempre había tenido sobre mi vida privada. Un amigo, vale. Solo un amigo. Esa tarde, mientras tomaba cerveza artesanal con Joaquín en una terraza con vista al río, le conté todo. Le conté sobre Matías, sobre Valentine, sobre el casamiento al que tenía que ir como madrina. Sobre lo hostil que era toda la situación. Es jodido eso, me dijo, tomando un sorbo de su IPA. Pero me parece que vos estás siendo muy generosa con ellos. ¿Qué querés decir? Tu hermana se metió con tu ex prometido a las 2 semanas de que cortaran. Y ahora pretende que vos seas la madrina de su casamiento. Es como si te estuviera restregando en la cara lo feliz que es. Nunca había pensado en eso de esa manera. Pero Joaquín tenía razón. Valentine no solo había elegido a Matías por encima de nuestra relación como hermanas, ahora me estaba obligando a ser testigo de su felicidad. Igual voy a ir, le dije. Es mi hermana, sí. ¿Pero a qué costo? Esa pregunta me siguió durante las siguientes semanas. ¿A qué costo estaba manteniendo la paz familiar? Vale la pena sacrificar mi dignidad por mantener unida a una familia que claramente no me tenía en cuenta. Una semana antes del casamiento, recibí una llamada de Valentine. Era un martes por la noche. Y yo estaba terminando un proyecto para un cliente de Córdoba que necesitaba entregado antes de fin de año. Sophie, ¿puedes venir a casa? Necesito hablar con vos. Su voz sonaba rara, como si hubiera estado llorando. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Solo vení, por favor. Cuando llegué a casa de mis padres, encontré a Valentine sola en el patio, sentada, en el banco de madera que papá había hecho cuando éramos chicas. Tenía los ojos rojos y estaba fumando, algo que había dejado hace 2 años. ¿Dónde están los viejos?, le pregunté. Sentándome a su lado. Fueron al cine. Necesitaba estar sola para pensar. Se quedó callada por un rato, fumando y mirando las plantas que mamá cuidaba con tanto amor. El patio de mis padres siempre había sido nuestro refugio cuando éramos chicas. Ahí habíamos tenido nuestras primeras conversaciones sobre chicos. Ahí habíamos llorado nuestras primeras desilusiones y ahí nos habíamos prometido que siempre seríamos mejores amigas. Sophie, ¿me odias?, me preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. No. Vale, no te odio, pero estás enojada conmigo. Sí, estoy enojada, pero no te odio. Tengo miedo de que, después del casamiento, no volvamos a hablar nunca más. ¿Y por qué tendría que cambiar algo después del casamiento? Valentine apagó el cigarrillo contra el piso y me miró directamente a los ojos. Porque sé que lo que hice estuvo mal, y sé que vos sabés que estuvo mal, y sé que después del sábado ya no vas a poder fingir más que está todo bien. Era la primera vez en 8 meses que Valentine admitía que había hecho algo incorrecto. Sentí como si me sacaran un peso del pecho. Vale, no. Déjame terminar. Cuando Matías me escribió esa primera vez, yo sabía lo que podía pasar. Y cuando empezamos a hablar, sabía que me estaba gustando. Y cuando me pidió salir, sabía que te iba a lastimar. Pero lo hice igual. ¿Por qué? Porque siempre fuiste la perfecta, Sophie. La buena estudiante, la hija responsable, la que conseguía novios lindos, la que tenía todo planeado. Y por primera vez en mi vida tenía algo que vos habías tenido primero. Me quedé helada. Durante todos estos meses había pensado que Valentine se había enamorado de Matías sin querer, que había sido una casualidad del destino. Nunca se me había ocurrido que hubiera sido intencional.
Matías era lo único tuyo que yo quería, continuó. Cuando se dio la oportunidad, la tomé. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, me senté en mi escritorio y escribí una carta. No sabía bien para qué la escribía o qué iba a hacer con ella. Pero necesitaba sacar todo lo que había estado guardando durante estos meses. La carta decía todo lo que nunca le había dicho a Valentine. Le hablaba del dolor que había sentido, de la traición, de las noches que me había quedado despierta preguntándome qué había hecho mal. Le contaba sobre los domingos familiares donde me sentía como una extraña en mi propia familia, sobre cómo había perdido no solo a mi prometido, sino también a mi hermana menor. Le decía que la perdonaba, pero que no sabía si podía volver a confiar en ella. Al final de la carta, escribí algo que ni siquiera sabía que sentía hasta ese momento. Vale. Te deseo toda la felicidad del mundo con Matías. Espero que sean muy felices juntos, de verdad, pero yo no puedo ser parte de esa felicidad después del casamiento. Necesito distancia de ustedes y de toda esta situación. Necesito encontrar mi propia vida, sin la sombra de lo que perdí. Guardé la carta en un sobre, escribí para Valentina en el frente y la dejé en mi mesa de luz. No sabía si alguna vez se la daría, pero escribirla me había hecho sentir un poco más liviana. El sábado 16 de diciembre amaneció con una de esas mañanas perfectas que solo tiene Buenos Aires en primavera. El sol brillaba fuerte, pero no, hacía calor agobiante y había una brisa suave que movía las hojas de los jacarandás de Palermo. Me levanté temprano y me preparé un café mientras miraba por la ventana de mi cocina. Podía ver familias enteras caminando hacia el parque con mate y facturas, aprovechando el día libre antes de las fiestas de fin de año. Por un momento, me permití imaginar cómo sería mi vida si nada de esto hubiera pasado. Quizás estaría desayunando con Matías, planeando nuestras propias vacaciones de fin de año. O quizás ya estaríamos casados y esperando nuestro primer hijo, pero no tenía tiempo para melancolía. Tenía que estar en la peluquería a las 10 de la mañana para arreglarme el pelo, después pasar por casa de mis padres para vestirme con Valentine. Y llegar a la iglesia a las 4 de la tarde. La peluquería estaba en Las Cañitas y la estilista era la misma que había peinado a mamá para su aniversario de bodas el año pasado. Me hizo un recogido elegante pero no muy elaborado. Después de todo, yo no era la novia. Mientras esperaba que me secaran el pelo, recibí un mensaje de Joaquín: éxito hoy. Recordá que sos una guerrera y que esto también va a pasar. Le había contado sobre el casamiento y él había insistido en que no tenía por qué ir si no quería. La familia no es solo sangre, me había dicho, es la gente que te cuida y te respeta, pero yo sabía que tenía que estar ahí, no por Valentine o por Matías, sino por mí. Necesitaba cerrar este capítulo de mi vida de la manera correcta. Cuando llegué a casa de mis padres al mediodía, encontré la casa convertida en un caos organizado. Mamá estaba en la cocina preparando empanadas para llevar al salón después de la ceremonia. Papá estaba lustrando sus zapatos en el living mientras miraba fútbol y Valentina estaba en su cuarto de la infancia, rodeada de vestidos, zapatos y productos de maquillaje. Sophie, por fin llegaste, me gritó desde arriba. Subí a su cuarto y la encontré sentada frente al espejo que habíamos compartido cuando éramos adolescentes. Se estaba maquillando ella misma, con la precisión de alguien que había visto cientos de tutoriales en YouTube. ¿No tenías maquilladora?, le pregunté. Su canceló a último momento. Pero está bien, siempre fui buena maquillándome. Era verdad. Valentine tenía ese don natural para la belleza que yo siempre había envidiado secretamente. Nos vestimos en silencio, cada una en su lado del cuarto. Yo me puse un vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, elegante, pero no demasiado llamativo. Valentine se puso su vestido de novia y cuando se dio vuelta para que le abrochara los botones de la espalda, se veía exactamente como la princesa que siempre había soñado ser. ¿Estás hermosa? Vale, le dije. Y lo decía en serio. Gracias, Sophie. Vos también estás muy linda. Bajamos juntas para las fotos familiares en el patio. Papá se había puesto su traje azul marino, el mismo que usaba para todas las ocasiones especiales desde hace 10 años. Y mamá llevaba un vestido rosa que había comprado en Flores el mes pasado. El fotógrafo nos acomodó en diferentes poses. Toda la familia junta, solo mis padres con Valentine, solo las hermanas. Cuando me tocó la foto solo con Valentine, ella me agarró la mano y me susurró al oído: gracias por estar acá. Sophie, sé que no fue fácil. A las 3 de la tarde partimos hacia la Basílica del Santísimo Sacramento. Yo iba en mi auto, siguiendo al de mis padres donde iba Valentine. El tráfico estaba liviano para ser un sábado y llegamos justo a tiempo. La Basílica del Santísimo Sacramento estaba preciosa. Habían decorado el altar con rosas blancas y eucalipto, y las velas creaban una atmósfera cálida y romántica.
Los invitados ya estaban sentados, del lado derecho la familia y amigos. De Matías, del lado izquierdo los nuestros. Reconocí a varios primos, a los amigos del colegio de Valentine, a algunos vecinos de Caballito que conocían a mis padres desde hace décadas. Todos me saludaron con esa mezcla de cariño y lástima que había aprendido a reconocer en los últimos meses. Matías ya estaba parado en el altar, hablando con el padre González. Se veía nervioso pero feliz, vestido con un traje gris oscuro, que le quedaba perfecto. Por un momento, cuando me vio caminar por el pasillo central, nuestras miradas se cruzaron. Él me sonrió tímidamente y yo le devolví la sonrisa. Después de todo, habíamos compartido 4 años de nuestras vidas. Merecía ser feliz, aunque no fuera conmigo. La ceremonia comenzó puntualmente a las 4:30. Valentín entró del brazo de papá, quien se veía orgulloso y emocionado. Cuando la entregó a Matías en el altar, le susurró algo al oído que los hizo sonreír a los dos. El padre González comenzó con las palabras tradicionales sobre el matrimonio, sobre el amor, sobre el compromiso de toda la vida. Yo traté de concentrarme en sus palabras, pero mi mente divagaba. Pensaba en todas las veces que había imaginado este momento para mí, en todos los planes que había hecho, en toda la vida que había soñado y que ahora estaba viendo desarrollarse, frente a mí con otros protagonistas, después de los votos que Valentina y Matías habían escrito ellos mismos y que eran hermosos. El padre González dijo algo que me heló la sangre, antes de proceder con el intercambio de anillos. Tengo una carta que alguien me pidió que leyera en este momento especial. Mi corazón se detuvo. Miré a mis padres, que parecían tan sorprendidos como yo. Miré a Valentine, que había perdido toda la color de la cara. Miré a Matías, que parecía confundido. El padre González sacó un sobre de su bolsillo y lo abrió con cuidado. Esta carta es de Sofía Mendoza, hermana de la novia y madrina de esta ceremonia. No podía ser la carta que había escrito la semana pasada y que había dejado en mi mesa de luz. ¿Cómo había llegado a manos del padre González? Querida Valentine, comenzó a leer con voz clara, escribo esta carta porque hay cosas que necesito decirte y que nunca tuve el valor de decir en persona. Traté de levantarme, de detenerlo. Pero mis piernas no me respondían. Era como si estuviera viviendo una pesadilla. Durante estos 8 meses, he sentido un dolor que no sabía que existía. No solo perdí al hombre que amaba, sino que perdí a mi hermana menor, mi cómplice, mi mejor amiga. Podía escuchar los murmullos de los invitados, pero el padre González continuó leyendo imperturbable. Pero hoy, en el día de tu boda, quiero que sepas que te perdono. Te perdono por elegir a Matías por encima de nuestra relación. Te perdono por esconder tus sentimientos. Te perdono por lastimarme. Valentina estaba llorando ahora y Matías la tenía agarrada de la mano, tratando de consolarla. También quiero pedirte perdón a vos, Matías, perdón por no haber luchado más por nuestra relación. Perdón por dejarte ir tan fácil, y perdón por no haberte deseado felicidad antes. El padre González hizo una pausa y me miró directamente. Valentina y Matías, les deseo toda la felicidad del mundo. Que sean tan felices juntos como yo sé que pueden ser, y que construyan una familia llena de amor, respeto y comprensión. Después leyó la parte que más me dolía admitir, pero que sabía que era verdad. Después de hoy, voy a tomarme un tiempo para mí. Voy a viajar, voy a conocer gente nueva. Voy a construir mi propia vida, sin la sombra de lo que perdí. No es un adiós para siempre, pero sí es un adiós por ahora. Cuando terminó de leer, el silencio en la iglesia era total. Todos me miraban, esperando una reacción. Valentina había comenzado a caminar hacia mí, pero yo me levanté de mi asiento y salí caminando hacia la puerta de la iglesia de afuera. En los escalones de la basílica me senté a respirar el aire fresco de Buenos Aires. Las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente salieron. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. 5 minutos después, escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta y vi a Joaquín caminando hacia mí con una sonrisa en el rostro. ¿Qué haces acá?, le pregunté, sorprendida. Tu mamá me llamó esta mañana. Me dijo que habías dejado una carta en tu mesa de luz y que ella había decidido que el padre González la leyera porque pensaba que era lo que necesitabas para cerrar este capítulo. Mamá hizo eso. Sí. Y también me pidió que viniera a buscarte después de la ceremonia. Dijo que ibas a necesitar un amigo. Me reí por primera vez en meses. Una risa genuina, liberadora. ¿Sabes qué, Joaquín? Creo que mi mamá me conoce mejor de lo que pensaba. ¿Querés que te lleve a casa? No, le dije, parándome y sacudiéndome el vestido. Quiero quedarme para el final. Quiero ver cómo termina esta historia. Volvimos a entrar a la iglesia, justo cuando Valentina y Matías se estaban dando el beso de casados. Los aplausos llenaron el lugar y por primera vez en 8 meses. Yo también aplaudí.
En la salida de la iglesia, mientras los novios posaban para fotos, Valentine se acercó a mí. Sophie, ¿podemos hablar? Claro. Nos alejamos un poco del grupo, hacia un rincón del atrio de la iglesia. Gracias, me dijo simplemente. ¿Por qué? Por la carta. Por estar acá. Por perdonarme, vale. Vos sabés que yo siempre te voy a querer, ¿no? Sos mi hermana menor, pero también sabes que necesito tiempo. Lo sé, y está bien. Toma todo el tiempo que necesites. Nos abrazamos por primera vez en 8 meses. No fue el abrazo de dos hermanas que habían solucionado todos sus problemas, pero fue el abrazo de dos mujeres que se habían dicho la verdad y estaban dispuestas a empezar de nuevo. Esa noche, en la recepción en San Telmo, bailé tango con papá, comí empanadas con mamá y hasta conversé unos minutos con Matías sobre su trabajo en el estudio de arquitectura. No fue incómodo, fue simplemente normal. Joaquín me acompañó toda la noche y cuando terminó la fiesta, me llevó a caminar por Puerto Madero, bajo las luces de los rascacielos y con el Río de la Plata de fondo. Me di cuenta de que, por primera vez en meses, no estaba pensando en lo que había perdido. Estaba pensando en lo que podía ganar. ¿Sabes qué voy a hacer? Le dije mientras caminábamos. ¿Qué? Voy a viajar a Europa. Siempre quise conocer Barcelona y tengo algunos ahorros. Es hora de hacer algo solo para mí. Me parece una idea genial, me dijo, sonriendo. ¿Quieres venir conmigo? ¿En serio? En serio. Pero solo como amigos. No estoy lista para nada más. Solo como amigos, me confirmó. Y supe que estaba siendo honesto. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, miré la ciudad desde mi balcón una vez más. Pero esta vez no me sentí sola. Me sentí libre. Libre para empezar de nuevo, libre para construir mi propia historia. Libre para ser feliz a mi manera. 6 meses después, mientras escribía esto desde una cafetería en las Ramblas de Barcelona, recibí un mensaje de Valentine con una foto de un test de embarazo positivo. Vas a ser tía, decía el mensaje, acompañado de varios emojis de corazones. Le respondí inmediatamente. Felicitaciones. Voy a ser la mejor tía del mundo. Era verdad. Porque había aprendido que perdonar no significa olvidar que familia es más que sangre, pero que a veces la sangre también puede ser familia si estás dispuesto a trabajar por ello. Ahora, mientras termino de escribir esta historia, Joaquín me está esperando en la puerta de la cafetería. Tenemos planes de ir a Sitges por el fin de semana y por primera vez en mucho tiempo estoy emocionada por lo que viene, porque a veces las mejores historias son las que escribimos después de que pensamos que la nuestra había terminado. Y a veces, las cartas que nunca planeamos enviar son las que cambian todo.